Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo y estamos en este caso, vamos a ver dentro de los compuestos ternarios cómo se nombran y cómo se formulan los oxoácidos, ¿de acuerdo? Recordemos que un compuesto ternario es aquel que está formado por tres elementos. En este caso, en el caso de los oxoácidos, está formado por un no metal, oxígeno e hidrógeno. Aquí tenemos la representación de dos de ellos, ¿de acuerdo? Y recordemos que a la hora de representar la fórmula del compuesto, se pone siempre primero el hidrógeno, después el no metal, que aquí está representado con una X, y el oxígeno, ¿vale? Y A, B y C pues será el número de átomos de cada uno de los elementos que corresponden, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, el H2SO4, pues el número de átomos de hidrógeno es 2 y el de oxígeno es 4. Siempre la fórmula química, repito, hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Se llaman oxoácidos o ácidos ternarios porque tienen características ácidas, ¿de acuerdo? En disolución acuosa, pues son capaces de soltar los hidrógenos y le da esa característica ácida a los compuestos, ¿de acuerdo? Bien, números de oxidación que se utiliza. Bueno, el del hidrógeno es +1, siempre, el del oxígeno es -2 y el número de oxidación de los no metales es siempre positivo, cualquiera de los que tenga, ¿de acuerdo? Puede usar, si tiene 3, 4, o 2, o 1, el que tenga, o los que tenga, puede utilizarlo, ¿de acuerdo? Para formar estos oxoácidos. ¿Cómo se nombran? Pues aquí es el primer tipo de compuesto en el que vamos a ver novedad, es decir, vamos a ver un tipo de nomenclatura no conocida, que es la nomenclatura tradicional, sí conocida porque viene de antiguo, ¿de acuerdo? Esta es una nomenclatura que no se ha desechado y de hecho la ponencia de química es la que exige, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver otra nomenclatura, que es la nomenclatura de hidrógeno, que no la exige la ponencia, pero cuando nos dan la fórmula del ácido podemos utilizarla porque está admitida por la IUPAC. Y es más fácil nombrar por este tipo de nomenclatura que por la nomenclatura tradicional. Por eso yo la suelo explicar siempre a mis alumnos para que se les facilite a la hora de hacer las pruebas nombrar el compuesto. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a entrar, a diferencia de en vídeos previos de compuestos binarios y de los hidróxidos que ya hemos visto, pues dos nomenclaturas novedosas, ¿de acuerdo? Vamos a la nomenclatura tradicional que nos va a llevar un ratito a explicarla. Los pasos para nombrarlo son los siguientes, fijaros. Al compuesto se le nombra comenzando con la palabra ácido, es decir, este tipo de los oxoácidos, en la nomenclatura tradicional se va a poner la palabra ácido. Y después, al no metal, se le va a añadir una combinación de prefijos y sufijos dependiendo del número de oxidación que esté utilizando, ¿de acuerdo? En el compuesto. Claro, cuando uno lee la segunda norma, pues no entiende bien qué es lo que tiene que hacer. Bueno, vamos a analizarla con más cuidado. ¿Cuáles son las combinaciones de prefijo y sufijo y cuándo se tienen que utilizar? Bueno, pues aquí tenéis una regla mnemotécnica muy fácil para recordar. Fijaros, las combinaciones que se utilizan son las siguientes: hiposo, oso, ico o per-ico. Por ejemplo, voy a coger un elemento, un no metal, que usa las 4, el cloro. Pues cuando el cloro, dependiendo del número de oxidación que utilice, pues pondremos hipocloroso, cloroso, clórico o perclórico, ¿de acuerdo? O sea que el no metal lo pondremos, digamos, en medio y le pondremos una combinación de prefijo y sufijo que corresponda al número de oxidación. Eso es lo primero, estas son las 4. Pero veréis que aquí hay una serie de corchetes, etcétera, indicando cosas. Bien, si el no metal tiene 4 números de oxidación, va a usar las 4 combinaciones, evidentemente, una para cada uno. Y se asignan siempre en este orden. Es decir, si el no metal tiene número de oxidación, como el caso del cloro, +1, +3, +5, +7, al +1 se le añade la primera combinación, hiposo, cuando entre con +3, oso, cuando entre con +5, ico, y cuando entre con +7, perico, ¿de acuerdo? Siempre se asignan primero oso, hiposo, oso, ico, perico, y se asignan siempre de menor número de oxidación a mayor. Eso es lo que significa la flecha. Cuando el no metal tenga 3 números de oxidación solo, como por ejemplo es el caso del grupo 16, el grupo del azufre, azufre, selenio y teluro, que usan números de oxidación +2, +4 y +6, pues de las 4 combinaciones se usan las 3 primeras, ¿de acuerdo? Se decidió que se cogían las 3 primeras.
se descarta perico. Y se hace exactamente igual. Al número de oxidación más 2 se le asigna hiposo, al más 4 oso y al más 6 ico. ¿Sí? En orden creciente, ¿de acuerdo? De número de oxidación. Cuando el no metal tiene dos números de oxidación solo, se utilizan las dos combinaciones que tenemos aquí, oso-ico. Las dos combinaciones, en este caso, que solamente son sufijos. Al número de oxidación más bajo se le asigna oso y al número de oxidación mayor de los dos se le asigna ico. Y cuando el no metal tiene un único número de oxidación, como puede ser, por ejemplo, el caso del boro, pues se le añade la terminación ico y se acabó. ¿De acuerdo? Bien. ¿Vale? Estas son las cuatro combinaciones. Y esta es una regla mnemotécnica muy sencilla, que hay que tener la imagen visual de ella para asignar. Repito, 4 combinaciones y en función de si el no metal utiliza 4 números de oxidación, 3 números de oxidación, 2 números de oxidación o tiene un único número de oxidación, pues aquí tenéis claramente cuáles son las que hay que utilizar y cómo las asignamos siguiendo la flecha. ¿De acuerdo? Menor número de oxidación hiposo, mayor número de oxidación perico. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo sabemos qué combinación debemos utilizar? ¿De acuerdo? Pues tenemos dos opciones. Yo tengo la fórmula del compuesto y yo veo la fórmula del compuesto y digo, bueno, ¿y yo qué número de oxidación tengo? Es que no sé qué número de oxidación tengo. Si supiera el número de oxidación, pues podría hacerlo. Esa es una opción. Y luego vamos a ver una segunda posibilidad, que es, con una regla mnemotécnica muy sencilla, vamos a ver cómo podemos identificarlo. Pero bueno, no me voy a anticipar. De las dos posibilidades que hay para poder saber qué combinación tengo que utilizar y, por tanto, con qué número de oxidación está entrando el no metal, la primera es calcular el número de oxidación. Y para eso se hace una cuenta muy sencilla, que no hace falta hacerla físicamente, sino la podemos hacer mentalmente. Fijaros lo que yo he puesto aquí. Yo sé los números de oxidación del hidrógeno y del oxígeno. El del hidrógeno es más 1 y el del oxígeno es menos 2. Como el compuesto es neutro, cuando yo haga el balance de cargas, ¿de acuerdo? Cuidado, aquí he puesto el número de oxidación, no la carga. El número de oxidación, porque si pusiese la carga tendría que poner 2 menos, recordar con los iones, ¿de acuerdo? Bueno, he puesto el número de oxidación. Yo hago mi balance y digo, vamos a ver, ¿cuántas cargas negativas tengo? 4 por menos 2, menos 8. ¿Cuántas cargas positivas tengo de momento? Bueno, pues como solamente tengo un átomo de hidrógeno, pues 1 por más 1, más 1. Y hago mi cuenta. Y digo, oye, ¿cuál será el número de oxidación o la carga que tiene que aportar el único átomo de cloro que hay? Pues hago mi cuenta y me sale más 7. Y digo, un momento, ya sé que el cloro está entrando aquí con número de oxidación más 7. Y me voy a mi regla mnemotécnica. Y digo, un momento, el cloro que pertenece a los halógenos grupo 17, ¿qué número de oxidación positivo tiene? Esto hay que sabérselo. Ya he dicho desde el primer vídeo que precisamente hice sobre qué era el concepto de número de oxidación, lo primero que hay que saberse es el número de oxidación, porque si yo el cloro no me sé qué número de oxidación tiene, pues le pongo la combinación que me parezca, lo puedo acertar o no, tengo un 25% de probabilidad de acertar. Digo, bueno, pues si el cloro tiene 4 números de oxidación, más 1, más 3, más 5, más 7, digo, el más 1 va con hiposo, el más 3 va con oso, el más 5 va con ico y el más 7, que es el que usa aquí, va con perico. Pues entonces ya sé cómo se llama el compuesto. Este compuesto se llama ácido perclórico. ¿De acuerdo? Vamos a otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un ácido, como vemos, ¿vale? Hidrógeno, no metal y oxígeno, es un ácido, y volvemos a hacer la misma cuenta. El compuesto es neutro. Y yo hago mis cuentas, digo, ¿cuántas cargas negativas aporta el oxígeno? 3 por menos 2, menos 6. ¿Cuántas me aporta el hidrógeno? 2 átomos de hidrógeno por una carga cada uno, más 2. 2 por más 1, más 2. Hago mi balance y digo, oye, ¿qué carga me está aportando el único átomo de selenio que forma el compuesto? Más 4. Pues ese va a ser su número de oxidación. ¿De acuerdo? Es una regla, una cuenta muy sencilla, ¿de acuerdo? Para sacarlo. Y además se puede hacer mentalmente. 3 por menos 2 menos 6, como aporta 2 positivas, selenio 4. No hay que hacer ni la cuenta. Lo que pasa es que a la hora de explicarlo aquí lo hago de esta manera para que veáis cómo sale. Y ahora yo lo que me toca para pensar de, bueno, el selenio, ¿qué número de oxidación tiene? Pues el selenio pertenece al grupo 16 y tiene 3 números de oxidación positivos. Más 2, más 4, más 6. Digo, si tiene 3, usa las 3 primeras combinaciones. El más 2 con hiposo y el más 4 con oso. Digo, pues entonces este es el ácido selenioso. ¿De acuerdo? O selenoso. ¿Vale? Más propio selenoso. ¿De acuerdo? Debería haberle quitado la I de aquí. Ácido selenoso, pero bueno. Pasamos.
Otro ejemplo. Aquí tenemos otro compuesto, HNO3. Este es el famoso ácido nítrico, que uno se lo sabe de memoria de usarlo tantas veces, pero bueno, si empezáis a formular ácidos, pues no lo conocéis. Bueno, pero hacemos la misma cuenta. 3 por menos 2 menos 6 y cojo más 1 que me aporta el hidrógeno, digo, oye, pues el átomo de nitrógeno me tiene que aportar 5 cargas positivas. Perfecto, pues entonces es un número de oxidación. Pues es una regla mnemotécnica, repito, con lo cual no hay que justificarla. Y digo, el grupo del nitrógeno tiene también 3 números de oxidación, más 1, más 3, más 5. Recuerdo que el más 2 y el más 4 solamente lo usa en la combinación binaria con oxígeno, ¿de acuerdo? En esos dos óxidos. Los únicos que dan ácidos son esos 3. Bueno, pues digo, si son las 3 primeras, digo hipo-oso para el número de oxidación más 1, oso para el más 3, ico para el más 5. Pues este será el ácido nítrico. Como vemos, muy fácil. Bueno, vamos a la segunda forma de formular los ozoácidos, que va a ser muy sencilla también, porque vamos también, como indico aquí, a utilizar una regla mnemotécnica para utilizar esos prefijos y esos sufijos. Fijaros, aquí lo que yo he hecho es formular los ácidos simples, ¿vale? De los ozoácidos simples, ¿vale? En un vídeo posterior, cuando finalice los compuestos ternarios y cuaternarios, haré un vídeo específico para ácidos especiales, ¿de acuerdo? Hay ácidos especiales, los ortometa y para, y también hay unos ácidos, los diácidos del azufre, entonces haré un vídeo específico. Pero obviando esos ácidos especiales, vamos a ver cómo se identificaría el número de oxidación o cómo se puede identificar el tipo de compuesto a partir de una regla mnemotécnica muy sencilla. Fijaros, aquí yo tengo formulado los ácidos del grupo 14, 15, 16 y 17, ¿vale? En el que estoy hablando de los elementos carbono y silicio en el grupo 14, azufre, selenio y teluro en el 16, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio en el 15 y flúor, cloro, bromo y yodo en el 17. Si nos fijamos, los números de oxidación del grupo 14 y 16, pues los de 14 son 2, 4 y el del 16, 2, 4 y 6. Tienen un número de oxidación más, el más 6. ¿Vale? Y si nos fijamos en la estructura base del primer ácido correspondiente al grupo 14 del 16, su estructura es H2XO2. ¿Veis? Los he rodeado para dejar claro que la estructura base es la misma, H2XO2. Y que para pasar al siguiente ácido, que tiene número de oxidación 4, en ambos casos, si os fijáis, lo que es la misma estructura, pero con un átomo de oxígeno más. Es decir, que si yo sé que el primer ácido del grupo 14 y 16 tiene una estructura H2XO2 para el número de oxidación 2, para el número de oxidación 4 sé que nada más tengo que sumarle un átomo de oxígeno. Y en el caso del grupo 16, tengo que sumarle otro átomo de oxígeno para el de número de oxidación 6. Con lo cual, sabiéndonos el primero de los ácidos, es decir, la estructura del primero de los ácidos, y a qué número de oxidación corresponde, el 2 para el 14 y el 16, pues vemos que pasamos fácilmente a formular el resto simplemente sumándole un átomo de oxígeno por valencia, perdón, por número de oxidación. ¿De acuerdo? Veis que es muy fácil. ¿Qué ocurre en el grupo 15-17? Que son los otros dos grupos, en este caso, impares. Pues el grupo 15 tiene números de oxidación 1, 3, 5 y el 17 tiene el más 1, más 3, más 5 y más 7. Pero si os fijáis, la estructura base es la misma para los dos, para el número de oxidación, en este caso 1, que sería el primero, el más 1, que es HXO. Para el número de oxidación 3, ¿qué tengo que hacer? Sumarle un átomo de oxígeno a la estructura. Y sería HXO2. Al de número de oxidación 5, le tengo que sumar otro. ¿Veis? Sumamos otro. Pues su estructura es HXO3. Y en el caso del grupo 17 de los halógenos, para el número de oxidación 7, lo que tengo que hacer es sumarle un átomo de oxígeno al de número de oxidación 5 para sacar el ácido de número de oxidación 7. Y ya tengo todos. Como veis, repito, solamente hay que saberse dos estructuras base. Esta y esta. Esta para los grupos 14 y 16 y número de oxidación 2. Y esta para los grupos 15 y 17 con número de oxidación 1. ¿Que quiero en este caso el número de oxidación 4 o el 6?
lo único que tengo que hacer es sumarle un oxígeno a la estructura. Repito que es una regla mnemotécnica, ¿de acuerdo? Entonces yo me sé la estructura base y digo, para el siguiente número de oxidación, en lugar del número de oxígenos que tiene, le pongo uno más. Y ya tengo la fórmula del compuesto sacada y no tengo que pensar nada. ¿Veis que es muy fácil? Y aquí, pues la estructura base cambia, HXO, para el número de oxidación 1, y yo le voy sumando oxígeno en función del número de oxidación que yo vaya a buscar. Para este caso sencillo hay un par de excepciones. Bien, en el flúor, el único ácido que hay es este, porque recuerdo que el flúor tiene un único número de oxidación que es el -1. Por lo tanto, forma un solo ácido, que es este, el HFO. Pero no se llama ácido hipofluoroso, sino se llama ácido fluórico, porque como el flúor tiene un único número de oxidación, recordad, por la combinación de prefijo y sufijo que hemos visto antes, cuando tienen un único número de oxidación, su terminación es ico. O sea, este es el ácido fluórico, ¿vale? Y la segunda excepción es el boro. Si os fijáis, yo el boro no lo he puesto. El boro forma un único ácido, que es un ácido especial, y que veremos en un vídeo posterior de los ácidos, de los ozoácidos especiales, los diácidos y los que suman 1, 2 o 3 moléculas de agua, orto, meta o para, ¿vale? Bien, orto, di o para, perdón. Si tenemos este ácido, un ácido especial, vemos H3BO3 y hay que sabérselo, y ya está, ¿vale? Yo no sé, ¿cuál es el ácido bórico? Que es el único que hay, pues el H3BO3, ¿vale? Es un ácido especial y ya está. El resto, pues se formula como acabo de decir. Vamos a aplicar esta regla que os he dicho. Yo tengo este compuesto. Me dan este compuesto y me dicen, nómbrelo. Puedo recurrir a hacer el balance de cargas que hemos visto antes, balance con los números de oxidación. Es una opción. Segunda opción, digo, vamos a ver. Nitrógeno, ¿en qué grupo está? En el grupo 15. ¿Cuál es la estructura base del nitrógeno? HXO, ¿vale? Para número de oxidación 1. ¿Concuerda con el que tengo? No, le sumo un oxígeno. Número de oxidación 3. ¿Concuerda con el que tengo? No, le sumo otro oxígeno. HXO3. ¿Ahora sí concuerda la estructura con el que tengo? Sí, pues ya sé que aquí el nitrógeno está usando el número de oxidación 5. Con lo cual, aplicando la norma, digo, si el nitrógeno tiene 3 números de oxidación, usa las 3 primeras combinaciones. Y como ya sé por la estructura que es el 5, pues ya sé que este es el ácido nítrico. ¿Veis? Muy fácil. Vamos a otro caso. El H2SO3. Igual, digo, el selenio es del grupo 16. Estructura base, esta, para número de oxidación 2. ¿Concuerda con el que tengo? No, pues no está entrando con número de oxidación 2. Le sumo un oxígeno. Tendríamos esta estructura. ¿Concuerda con la que tengo? Sí, digo, pues ya sé que el selenio está usando el número de oxidación 4. Y ahora me vengo aquí y digo, como el selenio forma parte de los anfígenos, grupo 16, y tienen 3 números de oxidación, más 2, más 4, más 6, pues usa las 3 primeras combinaciones. Y como en este caso entra con más 4, terminación oso. Pues este será el ácido selenoso. ¿De acuerdo? Selenioso, selenoso. ¿Vale? Y por último, el HClO4. ¿De acuerdo? Me fijo en el cloro y digo grupo 17. Estructura base, esta. Para número de oxidación 1. ¿Concuerda? No. ¿Concuerda este? No. ¿Concuerda un oxígeno más? No. ¿Concuerda un oxígeno más? Sí. Este es el que concuerda. Si este es el que concuerda, es porque está entrando con número de oxidación 7. Pero lo único que he ido es sumándole un átomo de oxígeno hasta que ha concordado la estructura con el compuesto que tengo. Y ya sé que es número de oxidación 7. Como el cloro tiene 4 números de oxidación, más 1, más 3, más 5, más 7, y está entrando en este caso con el 7, que es el más grande, pues usa la combinación per-ico. Por lo tanto, será el ácido perclórico. ¿De acuerdo? Como veis, es muy fácil. Esto es cuestión de practicarlo. A la larga, si lo practicáis mucho, cuando veáis el ácido, su fórmula, automáticamente le vais a sacar el nombre, porque es muy sencillo, ¿vale? Lo que pasa es que cuesta un poquito de trabajo. Hemos venido de utilizar una serie de nomenclaturas con prefijos o con número de oxidación muy mecánica y hemos cambiado los ozoácidos a un nombre tradicional y cuesta un poco de trabajo, ¿vale? ¿Cómo sacamos la fórmula del ácido? ¿Cómo sería lo contrario? Pues muy fácil, estamos en lo mismo. Se parte del nombre del compuesto, ¿vale? Aquí tenemos la estructura. Me dicen ácido carbónico. Y recuerdo, estructura base con número de oxidación 2 para los grupos 14 y 16, es decir, carbono, silicio y azufre, selenio y teluro, es esta. Y para los grupos 15 y 17, lo que acabamos de ver, estructura base, esta y su número de oxidación 1. A mí me dicen ácido carbónico. Lo primero que tengo que pensar que es, ¿el carbono en qué grupo está? 14. Estructura base, esta. Número de oxidación, 2.
Números de oxidación del carbono con el oxígeno. 2, el 2 y el 4. Como me dicen carbónico, es esta terminación. El oso sería para número de oxidación 2 y el ico para número de oxidación 4. ¿De acuerdo? Y digo, ajá, si es el ácido carbónico y el número de oxidación 4 y el de 2 tiene esta estructura, para el de 4 le sumo un oxígeno. Y digo, pues será H2, C o 3. ¿De acuerdo? Muy fácil. Vamos ahora a otro ejemplo. Ácido hipoarsenioso o arsenoso. Bien. Digo, hipo-oso. Arsénico. Estructura, base, esta. Número de oxidación, 1. Números de oxidación para el arsénico. Grupo 15, el 1, el 3 y el 5. El hiposo es el primero. Como el hiposo es el primero, la primera combinación, esa la va a utilizar con el primer número de oxidación, con el 1. Y pues hemos terminado. Me está diciendo que el arsénico o el arsenio está entrando con el número de oxidación 1. ¿Qué estructura va a tener? HXO. Pues ya tengo la fórmula del compuesto. Hombre, está claro que si a mí el nombre que me dan es el hipooso, pues la estructura va a concordar con la estructura base. Y si me dan el perico, pues tendré que ir sumando el oxígeno. Pero lo importante es saber aplicar la mecánica para sacar la fórmula del compuesto lo más rápidamente posible. Repito, me fijo en el nombre. Primero tengo que saber el elemento, el no metal, cuántos números de oxidación tiene, saber qué estructura base tengo que utilizar de partida e ir viendo cuántos átomos de oxígeno lo tengo que sumar para que concuerde el conjunto de combinaciones de prefijo y sufijo con el número de oxidación. En el momento que yo haga eso, pues automáticamente escribo directamente la fórmula del compuesto. Como veis, es muy fácil, ¿vale? Tenemos un par de casos más. El ácido telúrico. El ácido telúrico, pues tenemos ácido telúrico, ¿veis? Ya he puesto la solución, pero es muy fácil. Ácido telúrico, teluro. Estamos aquí. Números de oxidación del teluro, 3 más 2 más 4 más 6. Hipooso, oso, ico. Es decir, el de 6 está usando aquí. Y ahora yo me vengo aquí y digo, estructura base esta para el 2, le sumo un oxígeno para el 4 y le sumo un oxígeno para el 6. Le he tenido que sumar 2. Por lo tanto, H2TO4. ¿De acuerdo? Muy fácil. Ácido brómico, igual. ¿El bromo dónde está? Aquí. Estructura base, esta. ¿Cuántos números de oxidación tiene el bromo? 4 porque está en el grupo 17. ¿El hipooso con la 1? No, puede ser porque es ico. El oso con la 3, le he sumado ya un oxígeno, ¿vale? No. El ico con la 5, le tengo que sumar otro oxígeno. ¿Cuántos le he sumado? 2 al que tenía. Por lo tanto, a la estructura base que tengo aquí, le he tenido que sumar 2 oxígenos. Pues ya tengo 3, ya tengo el ácido brómico. ¿De acuerdo? Como veis, es muy fácil. Me he parado mucho en este tipo de nombre, en el nomenclatura tradicional, porque esta es la nomenclatura que exige la ponencia de selectividad. ¿De acuerdo? En la que el nombre que a nosotros nos van a poner en el examen de química. Ahora bien, cuando nos den la fórmula del compuesto, yo puedo utilizar para nombrarlo el nombre tradicional o cualquier otro nombre admitido por la YUPAC. Y ahí es donde entra la nomenclatura de hidrógeno. ¿De acuerdo? La nomenclatura de hidrógeno es muy fácil utilizarla cuando nos dan la fórmula del compuesto, o al revés. ¿De acuerdo? Lo podemos usar siempre. Vamos a ver cómo es esta nomenclatura de hidrógeno. Fijaros, yo tengo aquí 3 oxoácidos y vamos a nombrarlo por esta nomenclatura. Vamos a ver los pasos. Vamos a poner la palabra hidrógeno. Entre paréntesis vamos a poner el oxígeno representado por la palabra óxido y el nombre del no metal terminado en ato. Y después vamos a poner el número de átomos de todos los elementos, se indica con prefijo latino. ¿De acuerdo? Vamos a poner el primer nombre. Fijaros. Hidrógeno. Nos dicen que pongamos la palabra hidrógeno. Entre paréntesis. Y además fijaros que el paréntesis va pegado, va todo junto. Como tiene oxígeno hemos puesto la palabra óxido. Como es el cloro el no metal, clorato. Porque además, lo bueno que tiene la nomenclatura de hidrógeno es que la terminación ato es independiente del número de oxidación que utilice el cloro. Entre con número de oxidación
más 1, con más 3, con más 5, con más 7 en el compuesto, yo voy a poner la terminación ato, con lo cual es muy fácil. Y luego, indico con prefijos latinos el número de átomos de cada elemento. Como de hidrógeno hay 1, no pongo nada, como de cloro hay 1, no pongo nada, y como de oxígeno hay 4, he puesto tetra delante de la palabra óxido que representa el oxígeno. Entonces, fijaros que este nombre es extremadamente fácil. Este sería el ácido, ya lo hemos visto, el ácido perclórico, y hemos visto que para sacar ácido perclórico cuesta mucho trabajo. Sin embargo, aquí es muy fácil. Hidrógeno, paréntesis. ¿Cuántos oxígenos hay? 4. Tetraóxido, todo junto además. ¿Y qué elemento no metálico tengo aquí? El cloro, terminado en ato. Pero es que ¿con qué número de oxidación entra? Me da igual, clorato. Cuando yo me encuentro este nombre, como veremos luego, veremos cómo se saca la fórmula. ¿De acuerdo? Pero es extremadamente fácil. Vamos a este. Siguiendo las normas, ¿qué pondríamos? Pongo la palabra hidrógeno. Pero como me dicen al final que tengo que poner los prefijos latinos, pues ya le pongo el di delante y diría dihidrógeno. ¿Veis? Y ahora pongo el paréntesis y digo, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? 3. Trióxido. Y, como es el selenio, selenato. ¿Vale? Con el último compuesto, que sabemos, este era el selenoso, ¿de acuerdo? Ácido selenoso. De esta manera, fijaros qué fácil ha sido nombrarlo. Ácido nítrico, que lo hemos visto antes, ¿cómo se nombraría de esta manera? Hidrógeno, trióxido, nitrato. La única diferencia, repito, es que hay que poner entre paréntesis lo que llamaremos en el siguiente tipo de compuesto, que son las sales ternarias, el anión. ¿De acuerdo? El anión va a quedar entre paréntesis. Vemos que es muy fácil. He puesto 3 ejemplos de ácidos en los que no hay ningún... el número de átomos del no metal es 1. Pero imaginar que aquí el selenio tuviese un 3. Pues yo aquí, delante de selenato, meto un tri. ¿De acuerdo? Veis que es extremadamente fácil. Por eso este tipo de nomenclatura yo la suelo explicarle a mis alumnos para que cuando uno se encuentra en selectividad con un ácido y se pone muy nervioso, pues puede utilizar este nombre. Está admitido por la UPAC, la ponencia no lo exige, pero como es válido el nombre, es válido cualquier nombre admitido por la UPAC, pues se formula extremadamente fácil. ¿Veis? Dihidrógeno trióxido selenato y hemos terminado. Y no me tengo que preocupar en el número de oxidación del selenio, de que cuál entra o no entra, nos da exactamente igual. ¿De acuerdo? Los pasos para formular, muy fácil. Aquí tengo, fijaros, estos nombres. Y esto es inmediato. Yo pongo los símbolos de los 3 elementos por orden. Recordar que en la fórmula se pone primero el hidrógeno, después se pone el no metal correspondiente y el oxígeno. Así que en este primer nombre yo pondría H, SE, perdón, el selenio y el oxígeno. Y ahora debajo, o sea, para cada elemento le asigno el subíndice correspondiente al prefijo que me estén dando. Aquí me están diciendo que ponga 2 átomos de hidrógeno y que ponga 2 átomos en el oxígeno, porque el selenio nada más tiene 1. Bueno, pues ya está, ahí está puesto. Fijaros qué fácil. Aquí, igual, 2 hidrógenos, 4 oxígenos y el azufre. Pues lo pongo por orden como tengo que ponerlo, hidrógeno, no metal y oxígeno. Aquí, igual, 2 hidrógenos, 3 oxígenos y carbonato. Pongo el carbono con un solo átomo, que ya sabéis que no se pone. ¿Vale? Y por último, hidrógeno, dióxido, bromato. Pues muy fácil. Un solo átomo de hidrógeno, 2 de oxígeno y 1 de bromo. Lo ponemos y hemos acabado. Bien, con esto finalizamos la nomenclatura de formulación de los ozoácidos, pero de los ozoácidos simples, ¿vale? Repito que en un último vídeo, pues incluiré las excepciones que nos vamos a encontrar en los ozoácidos. Vamos a ver los ácidos especiales de algunos no metales, ¿de acuerdo? En el que podemos sumar 1, 2 o 3 moléculas de agua y veremos cómo se nombran. Y veremos también los diácidos del azufre, que también son un poquito especiales, ¿de acuerdo? Son ácidos especiales. Y alguna cuestión de, si no recuerdo mal, de sales ternarias también, de cómo se nombra, ¿de acuerdo? Vemos que la nomenclatura tradicional hay que saberla, porque si a mí me dicen ácido perclórico, yo del ácido perclórico tengo que saber sacar la fórmula, si no tengo un error, pero que cuando me dan la fórmula, yo puedo utilizar o el nombre tradicional o puedo utilizar la nomenclatura de hidrógeno. Y como veis, la nomenclatura de hidrógeno es extremadamente fácil y me resuelve muchos problemas, porque me despreocupo del número de oxidación
y simplemente lo que tengo que poner es cómo representamos el hidrógeno, el oxígeno y el no metal y añadirle los prefijos latinos y acordarnos, como vemos aquí, ¿de acuerdo?, que lo que llamaremos el anión, es decir, la combinación del no metal con el oxígeno dentro del compuesto, será el anión, lo veremos en un vídeo posterior de las sales ternarias, pues que se pone entre paréntesis y que todo va pegado, ¿de acuerdo? Por lo demás, y además la terminación ato para todos los casos, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto finalizamos el vídeo.